la generación X de la comunidad sorda y la lengua de señas argentina. Juan Carlos Drueta. Centro de Recursos Especialidades en Sordera y Ceguera de América del Sur. Hace algún tiempo, viviendo en Estados Unidos, tomé contacto con la comunidad sorda y oyente, sobre todo con los intérpretes de la misma. Recuerdo en particular a una persona llamada Chris, un intérprete de lengua de señas. Con Chris nos entendíamos muy bien, especialmente porque ambos padecíamos la misma discriminación. En síntesis, él era negro y yo un latino viviendo en Estados Unidos. En una oportunidad, hablando sobre las diferencias existentes entre las comunidades, la comunidad negra, la comunidad latina, la comunidad asiática, le pregunté acerca de la historia de la transmisión cultural de los afroamericanos en Estados Unidos. A raíz de ello, me planteé una pregunta. ¿Por qué Malcolm se llamaba Malcolm X? ¿Por qué X? No cabía duda de que X no era un apellido. Entonces, mi amigo me contó la historia de las distintas generaciones de negros. Los ingleses esclavistas terminaban teniendo un apellido inglés o estadounidense. Malcolm X sostenía que no tenía los apellidos de sus antepasados. Los había perdido y por eso se apellidaba X, dejando de lado su falso apellido americano. Así comencé a pensar en esa idea de la X para analizar la comunidad sorda. Durante un tiempo estuve investigando en la historia de los sordos de Argentina, si existía algo que hubiera fallado de la transmisión de la cultura, una pérdida de generación a generación. Cuando volví a mi país, investigué sobre el tema y me di cuenta de que había muchos problemas para la transmisión generacional de la lengua de señas argentina. Existía un desarrollo de la cultura sorda de la lengua de señas, hasta que los sordos adultos de las asociaciones se dieron cuenta que había muchos chicos sordos que tenían una lengua de señas diferente. Se veía una diferencia muy importante entre la lengua de señas de los sordos de las asociaciones, que era la que se hablaban todos los días, y la lengua de señas que estaban hablando esos chicos sordos, que era diferente a la lengua de señas de la comunidad. Al principio no comprendí bien esto hasta tiempo después que lo entendí. Cuando se fundaron en Buenos Aires las primeras escuelas internados de sordos entre el año 1880 a 1910, se fundó la escuela Bartolomé Airolo, en Devoto, que era una escuela de varones, y la escuela Osvaldo Magnasco, en Austria, que era una escuela de mujeres. La lengua de señas argentina se creó dentro de esas instituciones y se fue transmitiendo de generación en generación, porque allí los sordos se comunicaban entre ellos con las manos. En esos años, la lengua de señas no estaba permitida,
aunque no existía una prohibición y los sordos se comunicaban de esa forma al salir de las clases. Es muy interesante ver cómo los sordos que estaban en la escuela de varones o en la escuela de mujeres, entre ellos a veces no se entendían porque la lengua de señas era diferente. Los sordos de Devoto tenían la lengua de señas italiana, porque esa escuela fue fundada por un profesor italiano y los porteros hablaban de esa forma. Pero los de Austria tenían la lengua de seña española. Con el tiempo, esas lenguas se fueron transformando en una única lengua. La lengua de los hombres y de las mujeres se unieron y crearon una lengua de señas argentina. En 1912 se fundó la primera asociación de sordos de Argentina, que se llamó Asociación de Sordos de Ayuda Mutua, el ASAM. Cuando los sordos de ambas escuelas crecieron, empezaron a ir a ASAM y se mezclaron esas dos lenguas de señas en una sola. Con el tiempo, esos sordos se casaron entre ellos, formaron familias y esa lengua de señas fue uniéndose. Algunas parejas tuvieron hijos sordos. También había sordos que venían de distintos lugares y esos mismos sordos iban a distintas escuelas y con los años se fueron formando una única lengua de señas argentina. Llamó al primer grupo Primera Generación porque fue el nacimiento a la primera lengua de señas. Los hijos de esos primeros sordos forman la segunda generación y son los que tuvieron dos lenguas de seña de las dos escuelas. En ese tiempo también se crearon otras escuelas de sordos en otras provincias. En la segunda generación decimos que se formó una lengua de señas argentina. Así, nuestros padres, dependiendo de la edad que tiene cada uno de nosotros, hablaban todavía dos lenguas de seña, porque se comunicaban con jóvenes como con viejos. Su lengua dependía con qué personas se estaban comunicando. La comunidad de la segunda generación fue creando nuevas señas de acuerdo con los usos y prácticas que aprendían. A partir de su contacto con el idioma español, como en cualquier idioma, siempre hay nuevas palabras. Así sucede también con la lengua de los sordos. Inventan nuevas señas. Es así como crearon nuevas palabras. En el principio del desarrollo de la comunidad sorda, el proceso de origen y formación de la misma pensó que hay que dividir en periodos de 20 años esta historia para poder seguir su estudio. Esto nos facilita la diferencia de distintas etapas en la investigación del desarrollo de esta comunidad. Finalizando los años 60 y hasta los años 80, empieza lo que llamó la tercera generación, es decir, los hijos de la segunda generación. Tal vez esta sea la generación que más aprendió la lengua de señas argentina, porque tuvo mayores oportunidades educativas y por esta razón generaron mucho más señas.
La tercera generación estaba bien presentada en este sentido generacional, porque nos habían contado todas las historias de nuestros abuelos, de nuestros padres sordos. Conocían la historia y la cultura sorda. Estábamos acostumbrados a vivir en ese mundo. Nos habían contado muchos temas referidos a nuestra historia y a nuestra comunidad. Esta posibilidad de conocernos nos hizo una comunidad fuerte y nos dio identidad. En el período de la tercera generación se fundaron muchas escuelas orales en todo el país. Entonces comenzó una separación importante porque estaba, por un lado, la educación oral, que no estaba de acuerdo con la lengua de la comunidad sorda, y por el otro, la comunidad sorda propiamente dicha. Por lo tanto, empezó un conflicto entre esos dos grupos y la discriminación total del uso de la lengua de señas dentro de las escuelas de sordos. Mientras tanto, nosotros nos escondíamos para poder hablar en lengua de señas dentro de las escuelas. En la primera y segunda generación, esas escuelas internados, los sordos estaban todo el día y todos los días hablando lengua de señas, aunque no estuviese planeado. Después de los años 60, eso se terminó. Se terminaron los internados. Entonces, los sordos iban y venían a la escuela, pero dormían en sus casas. Tenían menos comunicación con la lengua de señas, menos contacto con las personas sordas y mayor contacto con las personas oyentes. En ese período disminuyó el uso de la lengua de señas, la experiencia con la cultura sorda y el contacto con otros sordos. En la cuarta generación empezaron los problemas con la lengua de señas. La comunidad sorda no puede transmitir la lengua de señas de generación en generación por la separación que hubo entre la comunidad sorda y la educación de los sordos, y porque había mucha influencia y dominio de la educación oral. Hubo una experiencia muy importante en la escuela Mañasco. Una profesora oyente y un profesor sordo viajaron a Estados Unidos a instruir a muchos sordos. Publicaron libros con dibujos de señas y enseñaron una lengua de señas con mucha influencia americana a personas oyentes que tenían que aprender el nuevo idioma en todo el país. Tiempo después, la comunidad sorda de Argentina protestó y rechazó cambiar su lengua de señas argentina por las norteamericanas, hasta que la idea se eliminó, porque lo cierto es que no podemos comunicarnos ni entendernos de una lengua a la otra. Desde el año 1971, Argentina se empezó a comunicar con más personas sordas de todo el mundo. Empezaron a venir y comunicarse con nuestra comunidad. Ellos informaron sobre lengua de señas, cultura sorda, educación. Con esas charlas se supo más. Mientras los conflictos entre lengua de señas y educación oral en Argentina seguían, los chicos sordos de escuelas orales no podían ir a las asociaciones. Ahí tenían contacto con la comunidad sorda y en las escuelas las familias no tenían contacto con sordos adultos.
Ahí hubo una separación entre generación primera, segunda y tercera, que disminuyó. En la cuarta generación se notó la separación entre grupo de la comunidad sorda. Desde la primera a la tercera generación hubo mucho contacto entre sordos hijos de padres oyentes, HSPO, con sordos hijos de padres sordos, HSPS, que son líderes naturales de la comunidad sorda. Los HSPS transmitían la lengua y cultura sorda. Nosotros contábamos a otros sordos nuestra historia. Esto terminó en la cuarta generación, donde los chicos sordos no fueron parte del conocimiento y asociaciones. No sabían de la historia, la cultura, las costumbres. Esto fue por la separación de generaciones y se forma otra comunidad, otra lengua de señas, otra historia. Ellos no saben de la cultura sorda, costumbres, asociaciones de sordos o que hay sordos adultos. Luego, cuando crecieron, descubrieron otra comunidad sorda. Ahí empezaron a acercarse a ellos. Pero estos chicos aprendieron lengua de señas argentina siendo adultos. Ahí conocieron la cultura sorda. Existe una gran diferencia entre estas personas llamadas cuarta generación y las personas sordas que aprendieron desde chicos lengua de seña argentina. La quinta generación, que va desde los años 80 hasta hoy, tienen muchos conflictos. Desde el año 1970 hasta hoy se crearon escuelas orales y también escuelas bilingües, es decir, que enseñan español oral y lengua de seña argentina. La comunidad sorda no está de acuerdo con esta forma de enseñar a los chicos sordos. También se crearon cursos de lengua de seña argentina, pero con profesores oyentes. Algunos eran hijos de padres sordos, pero que tenían otra forma de señas diferente y empezaron a enseñar a otras personas oyentes y a sus familiares lengua de seña argentina diferente. La comunidad sorda no está de acuerdo con la educación bilingüe porque pensamos que primero tienen que aprender el español escrito para poder comprender, leer, escribir. Después sí el español oral. Las personas sordas que no saben leer ni escribir no conocen las palabras, las metáforas, las frases, las expresiones y otras formas de lengua escrita. El español oral no ayuda al desarrollo. Es necesario que todas las personas sordas sepan escribir en español. Un ejemplo muy claro es cuando una persona sorda compra un diario. Seguramente no lee los artículos de política nacional o de política internacional, espectáculos u otros temas. Solamente los artículos deportivos porque son visuales, especialmente en Argentina, que todas las personas hablan de fútbol y que conocen los nombres de los jugadores. La mayoría de los sordos no lee libros porque les es difícil entenderlos. La educación oral nunca enseñó teniendo en cuenta las distintas formas literarias.
La educación bilingüe que ministerios de educación de la nación y o de las provincias enseñan, no consultaron la opinión de la comunidad sorda sobre cuál es la educación que beneficia a los niños sordos. Tampoco instruye cómo debería hacerlo. Además, no hay un plan sobre cómo aprender dos lenguas muy distintas. La lengua oral es una herramienta para comunicarse con las personas oyentes, pero solo como reproducción del habla. Esto limita la comunicación y no ayuda a la lectura y a la interpretación del texto, que es lo que nos permite conocer y aprender de manera autónoma. Los docentes que aprenden esa lengua de señas como oyentes, luego trabajan en las escuelas bilingües y la lengua que usan para enseñar y que intentan transmitir a los niños sordos es otro sistema. Hay una lengua de señas argentina que es la lengua propia de nuestra comunidad sorda que se ha transmitido de generación en generación y es diferente a la que están usando y enseñando en las escuelas bilingües y también es diferente a lo que se está enseñando en los cursos de lengua de señas para personas oyentes. Se está transmitiendo algo que se llama español señado, porque no tiene la gramática de la lengua de señas que habla la comunidad sorda. Son dos lenguas diferentes que los sordos no entienden. Estos niños sordos que aprenden esa lengua de señas españolizada se acercan luego a la comunidad sorda y se hace muy difícil entenderse con ellos, porque han aprendido una lengua de señas españolizada, una especie de español señado. Nosotros no usamos ese sistema de comunicación, sino que usamos la misma lengua que se ha hablado durante generaciones y generaciones en Argentina. Es una lengua con una historia, un desarrollo autónomo y la comunidad sorda por detrás. Los sordos hablamos de esa forma y todos nos entendemos. Cuando vienen los chicos sordos de las escuelas bilingües actuales, realmente hay problemas de comunicación con la comunidad, porque es muy difícil entenderse con ellos. La mayoría de los sordos jóvenes aceptan cambiar, porque ven a los sordos y encuentran su identidad en las asociaciones, encuentran su identidad en esa que es la lengua de los sordos y no en aquella que les enseñaron antes los oyentes. La quinta generación es la generación X, porque no tiene apellido sordo, no tiene historia. Además, denominó sexta generación a la actual. Esta última está tratando de unificarse. Los sordos hemos avanzado mucho. Actualmente, los sordos están comenzando a enseñar lengua de señas. Antes no los dejaban participar en la enseñanza de la lengua de señas argentina. Ahora, por ejemplo, algunas escuelas bilingües están dejando ingresar a los sordos adultos a trabajar como modelos lingüísticos y culturales para esos niños, porque los profesores oyentes se dieron cuenta que la lengua de señas que ellos manejaban no era útil, porque era muy diferente a la que los sordos hablaban
y que es muy diferente a su forma de enseñar. Ha comenzado a aceptarse que los adultos sordos deben transmitir su lengua de señas a los niños sordos. Al mismo tiempo, otros sordos están manejando ellos mismos la transmisión de su lengua y muchos oyentes ya se dieron cuenta de que se tienen que correr de ese lugar. Obviamente, la mayoría no está dispuesta a moverse de ese lugar, pero hay muchos oyentes que han entrado en este proceso de darse cuenta de que la comunidad sorda tiene una historia que los sordos conocen. Asimismo, la comunidad sorda también se empezó a dar cuenta que estaba demasiado preocupada en los deportes, los viajes. Han virado su meta y empezó a preocuparse por su cultura, por su lengua, por la transmisión de su lengua, por las cuestiones legislativas que hacen a la comunidad, porque empezaron a ver hacia el futuro y quieren preservar la comunidad sorda. Queremos que esta lengua de señas y esta cultura sorda y toda nuestra historia se siga transmitiendo de generación en generación.